Más allá del despropósito de la denuncia sin fundamento de Patricia Bullrich, mi pregunta es, ¿el gobierno va a explicar qué pasó con Pfizer? Estoy dando cuenta que me olvidé la escarapela en mi casa. Te daría la mía. Sí, No pasa nada, sí, te van a conseguir una escarapela. Ah, bueno. Mirá, hay un contrato de confidencialidad. Me parece que algunas cosas se han dicho. Yo creo que el presidente en algún momento lo va a decir. Lo que pasa es que se sigue negociando con Pfizer. ¿Y en qué está usted la negociación? Porque digo, ¿hasta ahora? Mirá, hay un contrato de confidencialidad y se sigue negociando. Es horrible la pregunta que me haces porque, ¿qué te puedo decir? Yo lo que tengo entendido, por lo que hablé con Alberto, es que él de verdad hizo todas las tratativas necesarias. Obviamente fue con el primer laboratorio que se empezó a hablar. La Argentina se ofreció, digamos, para probar la vacuna al principio. Es el país con más voluntarios de todo el planeta. Exactamente. Lo que yo no tengo ninguna sospecha para despejar completamente lo que dijo Patricia Bullrich es acerca de que ese contrato se frustró como consecuencia de un intento de coimo de retorno. De ninguna manera, de ninguna manera. Y digamos... Pongo las manos en el fuego, mira, por poca gente, pero por Alberto en este tema lo pongo 100%. ¿Y por Ginés? No lo conozco a Ginés, nunca en mi vida hablé con él. Pero Alberto es un tipo súper honesto y además jamás se le ocurriría hacer una cosa así, jamás, jamás. Y lo conozco y además sé cómo él vive con la angustia, la necesidad de ir consiguiendo vacunas, ¿no? Porque además las promesas iniciales eran todos los laboratorios te iban a comprometer a traerte todo, 10 millones, 5, que no iba a haber problema. Y eso generó una expectativa en la sociedad muy importante y después empezaron los cuellos de botella, las dificultades con la producción. Así que si hay un tema que lo atraviesa hasta en lo personal, Alberto, es conseguir todas las vacunas posibles. Hoy hubo algunas manifestaciones, Obelisco, Monumento a la Bandera, Patio Olmos en Cor. ¿Qué es? ¿Cómo lo lees a esto? Hay de todo. Mira, la generalización es horrible. Yo creo que hay un sector de la sociedad que niega la realidad, como mecanismo de defensa psicológico, ¿no? Hay un fenómeno de negación de la realidad, pero no es un problema local nuestro, es un problema global, porque estas movilizaciones antivacuna, anticuarentena, con un tinte paranoico las vemos en todo el planeta, en España, en Holanda, en Francia, pasa en todos lados. Algunos sectores me parece que tratan de ver en esto una suerte de conspiración internacional y después tenés otros sectores que creo que se aprovechan de ese malestar que genera la pandemia para tratar de capitalizar políticamente. No hay un sujeto claro definido. Tenés un porcentaje de colifas que van a decir que en realidad la vacuna es mentira. Bueno, lo que hemos visto hoy, digamos, en Rosario, en tu ciudad, la verdad un despropósito, ¿no es cierto? Estos médicos por la verdad que dicen que el virus no existe, una cosa increíble que suceda. Después tenés sectores de la ultraderecha que tratan de atizar el malestar social, que saben que son más cínicos, ¿viste? Que en realidad lo que están buscando es capitalizar políticamente la bronca. Y después debes tener un sector de la sociedad confundida que va atrás de gente que cree. Pero digo, Leandro, ahí ponele que te voy a bancar el diagnóstico. Están los locos, los que dicen el virus no existe, la vacuna te inocula. Yo he escuchado hasta inocula un chip de trazabilidad de la persona. Ponele que un sector reducidísimo. Un sector que cuanto peor mejor, que en este caso vos diferenciás. Ahora hay un enorme sector de gente que no puede abrir su comercio, la está pasando mal, no recibe ayuda, los chicos no van a la escuela, que escuchan que el martes el presidente no hay fase 1, el viernes hay fase 1. El miércoles dice se puede viajar, el viernes no se puede viajar. ¿No te parece que, de la misma manera que vos diagnosticás que hay gente que no ve la realidad, hay un sector del gobierno que no ve la realidad de muchísima gente de clase media y laburante que la está pasando horrible? Mira, siempre las cosas se pueden hacer mejor. En principio, en términos de la primera parte de tu pregunta, ¿qué cosa podría hacer mejor el gobierno? Todo podría ser mejor. Y si lo hiciera muy bien, incluso lo debería hacer mejor todavía. Porque es una situación de mucho estrés, de mucha angustia. Ahora, los fenómenos que vos estás describiendo son mundiales, Luis, ¿eh? No es que en la Argentina hay malestar por el cierre de comercios, por la dificultad para mandar a los pibes al colegio. No es un problema nuestro. 50% de pobreza es un problema nuestro. No, 40%, 50% de inflación, somos uno de los 4 países del mundo que tiene. Sí, pero son problemas estructurales a los cuales la pandemia agravó. No empezaron con la pandemia y la verdad que por más que existan esos problemas, la alternativa es la circulación comunitaria del virus. Y como no tenemos sistema público de salud preparado para bancar todo eso, ya estamos llegando al límite. La verdad que si vos no tenés medidas de cuidado, la consecuencia es mucho peor. Incluso en términos económicos, que es horrible decirlo, porque no se puede medir la vida con lo económico. Sin duda. Pero digo, ¿no será que agotaste el recurso extremo del cierre el año pasado, incluso desde el gobierno, no tu caso, pero en algunos del gobierno, acusando a los que osábamos decir, che, no habrá que pensar otra cosa de asesinos?
o de imbéciles profundos. El presidente dijo imbéciles profundos, a los que decíamos no se puede. ¿No será que agotaste esto y ahora estás en un cuello de botella porque no puedes volver a recurrir a un instrumento necesario como el cierre? No, Alberto le dijo imbéciles profundos a la gente que decía que él era un asesino y que lo ponía a él en esa situación. Discurso que todavía circula en la sociedad, vos lo habrás escuchado. El martes dijo el presidente, en la nota que hizo con el gato silvestre, si la memoria no me falla, dijo, los que alientan la posibilidad de abrir son la muerte. Pasa, Luis, a ver, ¿vos creés que se puede abrir como si no pasa nada? Cerrando tuviste... Aparte, no te pongas vos en el lugar de los que representan la apertura, porque tu discurso es distinto. Totalmente. Entonces, pero hay sectores que de verdad militan la idea de que en realidad hay que hacer como que no pasa, que se muere el que se tenga que morir, hagamos como que no pasa nada o sigamos para adelante. Lo dicen de otra manera. ¿Quién dice eso? El que se muera el que se muera el que se tenga que morir. ¿Quién? A ver, es lo que Alberto dijo que le dijo Macri. ¿Te acuerdas? Una conversación privada, permitime poner un punto de duda. Está bien, pero a ver, hay una lógica también de frente a la pandemia, lo único que podemos hacer es resignarnos. Estoy leyendo un libro de Daniel Feinstein, una cosa así se llama, siempre me sale mal el apellido, Pandemia se llama. Te lo recomiendo, del Fondo de Cultura Económica. Es un sociólogo y dice, mirá, la pandemia no es un fenómeno biológico solamente, es un fenómeno social. Y la reproducción del virus se da a partir de comportamientos sociales. Nosotros estamos muy acostumbrados, como consecuencia de todo lo que fue el neoliberalismo en términos culturales, a encontrar solamente soluciones individuales a los problemas. Nos cuesta mucho imaginarnos la lógica de cooperación. Y confundimos la idea del deseo con la idea de la libertad, ¿no? Entonces, cuando de repente las medidas de cuidado implican tener que organizarnos colectivamente para reducir la circulación comunitaria del virus, lo sentimos como una invasión a nuestra libertad. Es un problema, porque la verdad que las sociedades para manejar este tipo de fenómenos lo único que pueden hacer es articular respuestas colectivas, como tienen que hacerlo para articular un montón de otros fenómenos, desde el más simple de todos, que es el tránsito, donde vos también tenés que bancarte por ahí, frenar en un semáforo para que pueda pasar el otro, hasta fenómenos súper complejos como este. Obviamente que en las sociedades latinoamericanas, muy precarias, muy frágiles como la nuestra, incluso fracturadas, la condición del encierro y de la restricción afecta a sectores populares que por ahí tienen dificultades para sobrevivir. Pero lamentablemente, Luis, no es un invento de la República Argentina el confinamiento, y la verdad que la dificultad que nosotros tenemos, y esto es muy importante que tu audiencia lo sepa, que los números de la Argentina y los números del AMBA son números que están muy por encima de los números que se tolera la circulación en cualquier ciudad del mundo. Muy por encima. Es injusto que te lo achaque a vos, porque no lo decís, ni lo hiciste, ni nada de esto, pero formás parte del gobierno. Vos le pedís a la gente que se encierre y banque, porque no hay otro remedio, y no hay, esperando las vacunas, que de paso prometiste millones y no llegaron. Pues no importa. Y tenés al jefe de todos los abogados que no solo se vacuna ilegalmente, sino que se vanagloria de hacerlo. Es difícil. Al tipo que te está viendo en este momento, que dice, che, no me llega la vacuna, tengo que cerrar el comercio, no puedo mandar a los chicos al colegio, y Zanini hace ostentación de la ilegalidad. ¿No es mucho? Sí, es un daño cultural que nos provoca a nosotros, porque además nosotros somos el frente de todos, no el frente de algunos, y proponemos una salida colectiva para los problemas comunes, no proponemos una salida individual. Yo lo dije en el primer momento. En el primer momento planteé que para mí esto era un problema grave, porque afecta la credibilidad del proyecto, más allá inclusive de la vacuna. A mí me dolió. No quiero personalizar en nadie, porque yo tampoco creo que las personas se resuman a lo peor que hicieron o a sus errores nada más. Es mi forma de ver la vida. O sea, yo no creo que una persona que comete un error es eso. Por ejemplo, Zanini se equivocó en hacerlo y en decirlo, las dos cosas, como lo dijo. Para Zanini es mucho más que eso, más allá de que hizo muy mal y nos dañó lo que dijo y lo que hizo como tantos otros, pero es muy injusto, sería muy injusto decirle a cualquiera que comete un error que solamente su vida y su biografía pasa por eso. Nadie puede ser resumido al peor error que cometió. Me gustó y te lo voy a afanar, que nadie puede ser resumido por un error. Dicho esto, tengo que decirte, me fui a Mar del Plata sabiendo que no podía ir y bueno, bancate las consecuencias. O sea, te fuiste el viernes, te dijeron que no te podías ir, ahora te bancás las consecuencias. ¿Qué? Te van a hacer una acta, probablemente secuestrar. Digo, cometiste un error y te vacunaste. ¿Cuál es la consecuencia disvaliosa para Zanini? Mira, no conozco bien el caso de Zanini en particular, a Ginés le costó el cargo. Uno. Sí, bueno, pero el principal responsable.
Y creo que el problema más importante acá no se resume a una persona, sino se resume a un proyecto colectivo y a un proyecto cultural. El proyecto colectivo, la ejemplaridad pesa un montón. Sí, a ver, Luis, yo no me vacuné. Por eso te digo, es injusto que te lo diga, no te vacunaste, no justificaste la vacuna, no. Y me hago el boludo con el tema, ¿me entendés? O sea, me duele. Pero insisto con lo mismo, mirá, ahora vos recién decías, las vacunas no llegaron en tiempo y forma. Es cierto, pero eso no es un problema del presidente. Porque la verdad que el presidente hizo todo lo posible para que lleguen las vacunas. Es un problema mundial. También es muy injusto. Yo creo que a veces hay que ser justo con las críticas. Como también creo que seríamos muy injustos si dijéramos los únicos vacunados VIP son los del kirchnerismo, porque al ministro de Salud de Corrientes le engancharon con 900 vacunas dentro del camión, ¿viste? Y el gobernador de Jujuy dijo que se habían vacunado hasta los perros, ¿viste? Y donde vos vas viendo te vas dando cuenta que sí. A ver, me parece horrible ese mecanismo, no lo justifico, no. Lo que digo es, nosotros tenemos que bregar, insisto con lo mismo, por la salida colectiva, por la cooperación. Y después vivimos en este país, Luis. O sea, vos sabés cómo funcionan estas cosas. O sea, yo no lo justifico, pero me parece muy injusto impugnar toda una política solamente porque algunas personas cometieron un error muy duro. Acá la política del gobierno fue muy clara, fue garantizar la vacuna para todos, evitar que haya comercializaciones, tratar de garantizar que llegue a todo el país. No fue el gobierno el que las reparte, se la dio a los gobernadores, hay un criterio federal. ¿Viste? Se hicieron las cosas... Es verdad, impugnar todo es injusto. Es muy Yo injusto. trataba de, hoy cuando hablaba con Canosa, de decir que yo siento que hay como una desproporción de consecuencias. Vos decís tal cosa desde la función pública y no hay, salvo Ginés, no ha habido una consecuencia. No negociaste con Pfizer, no negociaste con Johnson & Johnson, no negociaste con CanSino, no pasa nada. El tipo que se va a Mar del Plata, está mal que se haya ido a Mar del Plata, en medio de la restricción le decomisan el auto. Entonces digo, pará. Negociar con los laboratorios se está negociando, se negoció y se está negociando con todo. pero mal porque digo, a Uruguay llegaron unas vacunas, a Chile llegaron otras. Muchos menos. A ver, la vez pasada veía los números, ¿viste? Brasil compró 200 millones de vacunas y le llegaron 2 palos, 2 millones. O sea, Pfizer no está entregando, está privilegiando otro tipo de mercados, no el mercado latinoamericano. Insisto con lo mismo, no es un problema que nos pase a nosotros. Como el tema de los vacunados VIP no es un problema de la Argentina. En todos los países, vos habrás visto, porque sos un hombre leído. Mal de mucho. Está bien, lo que estoy diciendo es, seamos justos en cómo le caemos a la crítica. Básicamente, ¿sabes cuál es mi temor, Luis? Mi temor es el desprestigio de la política y la democracia. Totalmente de acuerdo. Hoy lo decíamos con Campolongo. Yo creo que se cambia desde adentro del sistema. Por eso desde lo afuera. digo. Yo, a ver, no lo digo para defender. Yo no lo conozco a Zanini, no lo conozco. Soy una rara avis, ¿viste? Porque la verdad que hay gente con la cual tengo mucha relación, como con el presidente, y otros directamente no tuve la suerte de conocerlo. Lo digo por la política. Ni siquiera lo digo por mi espacio. O sea, creo que es importante preservar la política, tratar de hacer la crítica sin que eso sea funcional a los extremistas que dicen, fíjense, esto justifica todo. Porque después vemos desbordes, ¿viste? Que no contribuyen a la paz social. Y la verdad es que haces bien en marcarlo. También creo que hay que ver a quién uno le hace ese reclamo, ¿viste? Qué importante sería que hubiese una voz parecida a la tuya dentro del gabinete y no los que te dicen, no te estoy postulando, quiero decir, ¿no? Pero que te dicen, digo, y que el presidente también bajara el tono de los adjetivos, de imbéciles profundos, o un jefe de gabinete que te dice los medios militaron en la muerte y demás. ¿Cómo te cae? Digo, Eve, Alberto, ¿qué te pasa con los 1.000 pesos de la carne? Alicia Castro, esto no es lo que votamos, Grabois es un gobierno oligar, y siguen los números. Lo mismo pasó con el gobierno de Macri, que Carrió decía que había que hacerle juicio político a Garabano, que los radicales se quejaban. El gran problema de la Argentina es que no hay partido político. Hay muchas discusiones que se tendrían que dar en instituciones. Al no haber instituciones como estas, digamos, se complica mucho la gobernabilidad. Le pasó al gobierno anterior, le pasa a este y le va a pasar al que siga, si no somos capaces de construir herramientas que sirvan para racionalizar la representación y para racionalizar la propuesta política. Ese es el gran déficit de nuestra democracia. Luego decís, ¿Carrió a Macri lo que debe Alberto? No quiero personalizar. A mí Alfonsín me enseñó que no hay que personalizar porque es horrible, porque además la gente se queda en eso y a mí me interesan las conductas, las políticas, las ideas. Y yo estoy viendo un déficit en nuestra democracia. De hecho... Puteás cuando escuchas a Alicia Castro. Sí, a ver, pero no quiero personalizar. Puteo donde tengo que putear. A la televisión yo trato de venir a aportar. Porque hay mucha gente que viene acá y se victimiza y habla como si no fuera la política. Viste que ese es el discurso más común para ser político hoy. Putean a la política, a los partidos políticos, incluso putean a su propio compañero de bancada. Todo para despegarse, para mostrarse distinto con la gente. Yo creo en la política, creo en la democracia, creo en los partidos políticos. ¿Es perfecto este sistema que tenemos? Bien pedo, Luis, no es perfecto. Tiene un montón de cosas para modificar. Pero hemos visto que cuando el sistema democrático, imperfecto y todo, entra en crisis, en general
es reemplazado por espacios todavía más autoritarios y autoritarios. Yo digo, vos que... Te voy a hacer una pregunta que ya sé que me vas a contestar. No, ¿verdad? Pero la hago igual. Como asesor presidencial, digo, la escuela no contagia. Pum, al día siguiente decreto, suspender las clases. No vamos a la fase 1. Pum, a los 2 días. ¿No le decís a Alberto, estás hablando demasiado? No, yo al presidente no le digo está hablando demasiado ni le doy consejo. Cuando me pide opinión hago análisis político. Sería una falta de respeto. Además, yo no soy parte del gobierno. O sea, yo soy asesor, a Donel lo digo siempre. O sea, no cobro, no tengo... Del sí, señor podría estar ahí si quisiera, pero la verdad es que a mí la gente me votó para ser legislador y la ciudad me consume mucho tiempo y trabajo mucho de legislador. Sí creo, y sí coincido con vos, en que a veces la comunicación en nuestro gobierno requiere un grado de profesionalización mayor y no creo que sea responsabilidad de los responsables del área de comunicación, paradójicamente. Creo que, porque insisto con lo mismo, me pasa también cuando veo cómo opera la oposición. O sea, Luis, que el presidente de un partido político como Patricia Bullrich diga la barbaridad que dijo, en las democracias liberales que ellos ponen de ejemplo, le cuesta el cargo. Pero no es que se lo pide la oposición, se lo piden los mismos partidarios. El cargo del partido, decís. El cargo del partido, claro, tienen que dimitir. Entonces, en la Argentina hay una lógica que es la twitterización de la política. Todos buscamos... Empezando por Alberto. Todo el mundo, no es que es Alberto, todo el mundo. Digamos, buscamos, viste, siempre la declaración más alta para llamar la atención, la provocación personal, la descalificación, la chica, todo el tiempo. Ojo, yo muchas veces también caigo en eso y creo que todos caemos en eso. La diferencia es los que nos damos cuenta que por ahí no va el camino y los que suponen que lo único que importa, viste, es echarle nafta al fuego para ganar protagonismo. Leandro, ¿te preocupa como parte del Frente de Todos? Vos decís, no soy parte del gobierno, pero sos parte del Frente de Todos. Lo que puede ocurrir en la elección, en la próxima elección, digo, porque en 2015 al por entonces oficialismo, al Frente para la Victoria, no le alcanzó con los propios. En 2017 a Cristina misma, siendo ella candidata, cargándose toda la campaña, no le alcanzó. Y en 2019 le alcanzó porque abrió, se abrió a Massa, se abrió a sectores tal vez no del peronismo. Alberto Fernández, la elección es un claro ejemplo de lo que buscaba Cristina con eso. En este año y medio se vio otro escenario distinto al que se prometía en la campaña. De hecho, Alberto Fernández se tuvo que endurecer. ¿Te preocupa el resultado de la elección si no cambia el discurso del presidente? A ver, no creo que el resultado tenga que ver con el discurso del presidente. Creo que tiene que ver con cómo la sociedad interpreta lo que está sucediendo. Hay una discusión en términos de la subjetividad muy fuerte. Yo creo que nos va a ir bien en la provincia de Buenos Aires, en muchas de las provincias del país nos va a ir bien y seguramente vamos a tener que pelearla mucho en la ciudad, en Córdoba, más o menos ya sabemos cómo funciona el sistema de preferencia. Me parece que el resultado no va a traer grandes novedades. Ahora, dicho lo cual te digo, yo soy politólogo, analizo los resultados electorales de todos los países que están en esta situación de crisis y de pandemia y todos los gobiernos, todos los que son gestión, tienen dificultades, ¿no? Creo que si vos comparás esa situación con la situación argentina, al gobierno le va a ir mejor de lo que le va a otros países de la región, ¿no? Como Trump, por ejemplo, que lo daban todos como ganador y terminó perdiendo. Merkel tuvo problemas en las elecciones regionales. Bueno, ni hablar lo que pasa en Italia, que es todo el tiempo un polvorín. Miramos Colombia, miramos Chile. O sea, en todos lados hay lío. En la Argentina no hay saqueo, en la Argentina no hay desabastecimiento. En la Argentina, a pesar de los ruidos que tenemos, el diálogo político, increíblemente comparado con lo que pasa entre el oficialismo y la oposición, increíblemente comparado con lo que pasa en la región, es racional. Es increíble, porque vos mirás lo que pasa en Brasil y no lo podés creer. Bueno, entonces, a pesar de todo, creo que la cosa está más encaminada que en otros lugares. ¿Llegás a entender qué pasa con temas como el pliego de Daniel Rafecas, que el presidente dice es mi candidato, el propio Daniel Rafecas dice si cambian las condiciones de juego yo me bajo, Juntos por el Cambio diciendo votenlo y el kirchnerismo diciendo es el candidato de la oposición, nosotros no lo votamos? Sí, creo entenderlo. Creo que la oposición no hay con quién dialogar. ¿En serio crees entenderlo? Sí, sí. Pará, saquen una hoja y anoten, porque es difícil, ¿eh? Porque, a ver, el sistema obliga al acuerdo político entre el oficialismo y la oposición. La gran dificultad que nosotros tenemos es que la oposición está discutiendo ese liderazgo. Entonces, Carrillo al principio dijo, vamos a acompañarlo a Rafecas, desde otro argumento que el nuestro, ¿no es cierto? Y nadie le hizo caso, porque Carrillo no tiene un solo diputado. Entonces, no tiene un solo senador, perdón. Lo mismo pasa con Larreta, que Larreta también se da cuenta que no se puede seguir 5 años con un procurador interino, es una vergüenza, digamos, ¿no es cierto? Ahora Macri estaba revalidando sus títulos. Insisto con lo mismo, si hubiese partidos políticos serios, el presidente del partido de la oposición se junta con el presidente del partido político del oficialismo y negocian un candidato común. Como no existe eso,
al principio Alberto propone a Rafecas pensando que todo el mundo lo iba a aceptar porque nadie discute las cualidades intelectuales, personales y morales de Rafecas, y en lugar de eso la oposición dice Pero de no, ninguna lo, manera. pero no lo acepta el propio kirchnerismo, que no trató el pliego y está frenado en la comisión de Sagasti. No, yo no lo veo así. De hecho, hoy hablé con Massa porque me imaginé que iba venía acá y esta pregunta iba a salir y me dijo honestamente lo que estaba pasando. O sea, desde hace mucho tiempo que nosotros insistimos con lo de Rafecas, la oposición no lo quiere tratar, se nos ocurrió traer la ley de Garabano del 2017 pensando que eso podía destrabar el tema y ahora no quieren esa ley y quieren... Pero Cristina dice, voten a Rafecas, el Senado que dé una obediencia, yo nunca he visto nada parecido. Lo vota al toque. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa, porque hasta hace una semana el oficialismo bancaba a Rafecas, pero la oposición no lo bancaba. Ahora cambió. Es todo, a ver, ¿sabes? Yo a veces creo que las discusiones en nuestro país son por situaciones menos trascendentes de lo que parecen. ¿Viste? O sea, bueno, porque si yo te voto a Rafecas, en realidad ahora tengo que sacar el otro proyecto, entonces va a parecer que es una derrota política. ¿Viste? ¿Estás hablando de Cristina? No, en general, o sea... Porque además, insisto con lo mismo, ¿no? Ni se me hubiese ocurrido pensarlo por ella, ni por la oposición en particular, simplemente, ni por nadie de la oposición en particular, porque veo que funciona así, ¿me entendés? O sea, alcanza con que Novarecio diga, che, ponemos a Rafecas para lo que está enfrente, diga, no, ¿no es cierto? Entonces, a priori no. Claro, entonces funciona así, y te digo francamente, ni siquiera creo que sea un problema ni de Macri, ni de la reta, o sea, funciona así el sistema, está mal pensado o hay que repensarlo porque así no funciona. Desde el libro que estás leyendo de vuelta, porque veo que me están preguntando. Pandemia. Pandemia, de Daniel. Habla de vos, un poquitito. ¡Opa! ¿Qué cuenta? Ahí está. No, es que, a ver, es crítico con todo, es crítico con el gobierno, es crítico con... Debe dar un palazo por la cabeza. No, en realidad no habla ¿Para sino qué lo dijiste, de cosas que Leandro? pasaron en tu programa, pero pero es respetuoso y además es crítico con el gobierno también, o sea, y más, yo lo garpé el libro, no es chivo ni nada, te digo, ni me lo mandaron gratis ni nada. Pero me parece que es interesante porque él plantea una cosa que dice que la pandemia, para gestionarla tenemos que entender los mecanismos de defensa y hay algo que es importante que es la representación social de la pandemia, la idea que tenemos de la pandemia. Me perdí el nombre del autor. ¿Daniel? Ay. Probalo. Esperá, lo busco acá. Busca, pandemia. Lo buscamos ya en este momento. Ya no paro de hacerle chivos. ¿Que Alberto va por la reelección? Qué pregunta. No creo que ni que lo tenga... Hoy si le ocurriera pensar eso, estaría faltándole el respeto a la gente, ¿no? Me parece. Acá está. Daniel Sí, acá está. Feyerstein. Ahí está. Daniel Feyerstein, el libro... me salió uno de Foucault. El fondo de... Para los que quieran... del fondo. Para los que quieran, ¿a dónde lo puedo mostrar? Ahí está. Mira, muy Es bien muy la bueno. producción, ahí está. Es interesante porque además hace un abordaje desde el lugar que yo creo que lo debería tener, crítico inclusive con la gestión del gobierno. Pese acá tendríamos que haber convocado a los sociólogos, a los antropólogos. Es un fenómeno la pandemia que requiere otras miradas, además de exclusivamente la médica, ¿no? Habla mucho Alberto, ¿no? No me hagas hablar mal del presidente. ¿Vos te parece que si yo pensara que Alberto habla mucho te lo tendría que venir Sí, a decir porque sos acá? un tipo honesto. Sí, pero no... yo, a ver, no creo que el Estoy presidente... peropeando. ¿Tenemos que ir a la pausa? No. Una muy cortita ángulo. ¿Crees que hay plafón para que Cristina eventualmente pueda ser candidata a presidente? Floja. Una pregunta flojita fue. No, yo creo que, a ver, cualquier político de la Argentina que hoy se piense como candidato a presidente, no solamente conspira contra sus propias posibilidades, sino que además le falta el respeto a la población. Por eso conspira contra sus propias posibilidades. Nadie le perdonaría a un político que esté especulando. Y además, en el fondo, creo que no quiere. Yo no la veo a Cristina con vocación de ser presidente. Creo que tiene vocación de ayudar. No la veo en ese lugar. Siempre es un gusto charlar con vos. Igual, Objetivamente. Pausa.